Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio al tercer taller de inducción de servicio comunitario, donde les voy a explicar cómo van a realizar la ficha técnica, que es la última actividad que me deben entregar en relación al taller de inducción del servicio comunitario. Dentro de plataforma, pues yo les coloqué el formato que ustedes van a utilizar en relación a esta actividad, que es la parte de la ficha técnica. Pero ustedes dirán que cómo iniciarán eso, pues. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es centrarse en la carrera que ustedes están estudiando y a su vez enfocarla en esa comunidad a la cual ustedes quieren ayudar, que pudiera ser de la comunidad que habitan o algún ente comunitario que esté dentro de ese sector donde ustedes habitan. Entonces, ¿cuál es lo importante? Que ustedes sepan cuál es la problemática en sí existente dentro de esa comunidad que ustedes quieren ayudar, para entonces comenzar a evaluar qué es lo que ustedes van a hacer dentro de esa comunidad. Por lo tanto, ustedes lo primero que tienen que hacer es la parte del título del proyecto. Por supuesto, ¿qué va a pasar? Esto va a depender de la carrera que ustedes están estudiando, vuelvo y repito, y de esa adaptación que ustedes van a hacer de su carrera a esa comunidad. Y cuando hablo de adaptación, ¿qué les quiero decir? Que ustedes como estudiantes, ¿cómo van a ayudar, cómo van a colaborar con esa comunidad para que de una u otra manera pueda subsanar, aclarar o tener algún panorama sobre esa problemática? Porque ustedes no tienen una varita mágica ni los recursos económicos para ayudarlos. Entonces ustedes tienen que centrarse en que tienen que realizar un proyecto que esté a sus manos, a su alcance, que ese alcance ustedes como estudiantes lo puedan lograr. Entonces, ¿cuál es lo primero que ustedes deben pensar? En el título que va a llevar ese proyecto, que les recuerdo que debe ser afinidad con su carrera. Por ejemplo, si se fijan en la lámina que les coloco, fíjense que se habla de comunicación interpersonal como herramienta para el manejo de conflictos entre el personal de la casa del abuelo. Este proyecto es de relaciones industriales. ¿Por qué? Porque dentro de esa, de esa casa o de esa comunidad, porque ustedes pueden escoger un CDI, algún ente comunal que les permite a ustedes pues brindar esa ayuda a esa comunidad. Y lo importante es saber a través de qué herramientas ustedes los van a ayudar o los van a apoyar. Entonces, allí es que ustedes tienen que comenzar. Con lo primero es la parte del título del proyecto, que tiene que ver con esa problemática que tenga esa comunidad o ese ente comunitario que ustedes escojan. Luego, tenemos es la información básica, es decir, el nombre del estudiante, su teléfono, si es de una sola carrera. En este caso, como ustedes van iniciando y es el taller, es individual. Entonces, cada uno va a tener una carrera específica con unas especificaciones de cada comunidad. Entonces, por lo tanto, esa información se va a generar de lo que ustedes hagan en particular y detallado de esa comunidad donde ustedes van a comenzar a hacer ese proyecto. Luego tenemos la parte del planteamiento del problema o la problemática, ¿verdad? Bueno, aquí sí vamos a enfocarnos un poquito más. Fíjense que yo ahí en la lámina les coloco síntomas, causas, consecuencias. Estos síntomas, causas y consecuencias tienen que basarse en estas tres interrogantes, que es el cómo, cuándo y por qué. Es decir, cuando yo me enfoco y ya sé cuál es el problema que está dentro de la comunidad y con la cual yo voy a ayudar porque tengo esas herramientas, porque tengo las ideas, es allí donde yo voy a plasmar cuál es el problema en sí y cómo yo voy a ayudar a esa comunidad
a través de mis conocimientos, de mis actitudes con P, porque son internas, porque son de ustedes, y de esa manera ustedes van a evocar esa ayuda, pero tienen que centrarse en lo que es el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque todo tiene un cómo, cuándo y por qué. Porque en este caso, que estamos hablando de que existe una mala comunicación que está ocasionando un conflicto dentro de esta comunidad o este ente comunitario, este estudiante, que en el caso era de relaciones industriales, pues de una u otra manera trató de plasmar ese problema, fíjense, generando como el por qué se está causando. Y habla de que, bueno, que existe la necesidad de que se apliquen o se implementen estrategias para evitar conflictos, para evitar desmotivación, para evitar X cantidad de cosas o situaciones que dentro de esa comunidad se estaban percibiendo. Y es allí donde ustedes como estudiantes van a ayudar de una u otra manera con herramientas, con tácticas, con estrategias que les permitan a ustedes pues lograr ese fin, que es como que ayudar un poquito a esa comunidad. Y es a través de este proyecto, que sería ustedes el semestre que viene, donde ustedes lo van a plasmar y lo van a explicar de una manera más detallada y más concisa. Por supuesto, si la pandemia los deja, ustedes pueden aplicar el servicio comunitario, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque así ustedes se van a dar cuenta. Si donde ustedes iniciaron el problema, de ese cómo, cuándo y por qué, ustedes le dieron una solución. ¿A través de qué? De su proyecto. Entonces, esta parte del planteamiento del problema es clave para que ustedes se ubiquen en qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad o de ese ente comunitario para darle algún tipo de solución. Luego tenemos entonces lo que es la justificación del proyecto, que viene siendo como que la argumentación, la importancia, la proyección que este trabajo, valga la redundancia, este proyecto va a tener. Fíjense que este proyecto que les coloqué de ejemplo tiene una aplicación en el diseño de herramientas interpersonales acorde a las necesidades que tiene ese personal y de una u otra manera les va a permitir gestionar todos esos conflictos para evitar que la gestión que esté dentro de ese ente comunitario pues se perciba como deficiente. Entonces, cuando yo hago la justificación de ese problema o de ese proyecto, me va a permitir a mí tener como que un argumento del por qué yo lo voy a hacer. Bueno, que con la implementación de este proyecto va a permitir de una u otra manera, pues, generar, o no generar, sino las deficiencias que allí puedan haber. Entonces, es importante que esta justificación se complemente con el problema. Luego tenemos que son los objetivos. Hablamos de un objetivo general, que por supuesto te tiene que tener una relación directa con el problema en sí, con el título. ¿Por qué? Porque va a la par, van enlazados. Porque acuérdense que el proyecto de servicio comunitario basa de aprendizaje comunitario, por decir así. ¿Por qué? Porque el servicio que ustedes le van a dar a esa comunidad va a basarse en los conocimientos que ustedes han aprendido a lo largo de la carrera. Si se fijan, allí tienen una lista de verbos, que eso también lo van a obtener cuando ustedes cuando vean el proyecto y se les da la guía, como que los pasos a seguir para que ustedes hagan el proyecto. Sin embargo, aquí los tienen y pueden tomarlos en cuenta o deben tomarlos en cuenta al momento de hacer la redacción de ese objetivo general, que debe ir a la par con el título. Vuelvo y lo repito, no puede ir el título por un lado y el objetivo general por el otro. A ver, para que ustedes me entiendan, si el título se fundamenta en la comunicación interpersonal como herramienta clave para el manejo de conflictos, fíjense que lo que se les agregó a ese objetivo general fue el verbo fomentar. Todo lo demás quedó igual. ¿Por qué? Porque el título y el objetivo general deben ir
de la mano, deben ir enlazados. Luego, tenemos la parte de los objetivos específicos. Que si bien es cierto, los objetivos específicos son como que los factores causales que se manejan dentro de esa proyección o dentro de ese proyecto. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos son los que le va a permitir a ustedes detallar de una manera simple la parte del tiempo, los recursos disponibles y el conocimiento que ustedes van a impartir o a compartir dentro de esa comunidad. Entonces, esos objetivos específicos deben ser como elementos que condicionen al objetivo general. Fíjense que en el ejemplo que yo les doy, y es básico, y se lo repito muchas veces, el primer objetivo de todos los proyectos es diagnosticar. Diagnosticar la situación actual de X comunidad. Diagnosticar la situación actual de X ente comunitario. Entonces, el primer objetivo de todos los proyectos es diagnosticar, porque a través de la diagnosis es que yo voy a conocer si la problemática la estoy enfocando, cómo debería enfocarla. Y si los elementos que voy a utilizar como que forman parte de los objetivos específicos son los que yo considero necesarios para darle solución a esa problemática que yo estoy viendo. Si se fijan en el ejemplo que les coloco aquí, fíjense que se habla de determinar las habilidades interpersonales, se habla de identificar los tipos de conflictos, de estimar la transmisión de manejos de comunicación o de los efectos que está causando ese conflicto, los factores que inciden, se habla de sensibilizar. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes deben sensibilizar a esa comunidad de que tome cartas en el asunto, de que sea consciente de que ese problema causa otros problemas. Es decir, si ustedes como estudiantes logran que esa comunidad se sensibilice, tome conciencia de que el problema existe y que de una u otra forma ustedes le están dando las herramientas que pueden implementar para lograr la solución, pues es aplaudible. Y es lo ideal. Siempre es lo ideal comunitario. Sin embargo, no todos los chicos pues tienen esa suerte. Luego hablamos de los resultados que se esperan obtener, que eso es lo que se quiere lograr. Por supuesto, el fin de todo proyecto es esperar que esa problemática pues de una u otra manera tenga una solución oportuna a través de la implementación de estrategias o tácticas que ustedes como estudiantes le den a esa comunidad. Entonces, sin más preámbulos, espero que haya todas esas dudas que hayan tenido, pues con esto de una u otra forma puedan lograr que esa duda se aclare. Sin embargo, ya saben que tienen el grupo de Telegram para hacerme las preguntas por allí o por aquí si alguno de los miembros o de los estudiantes que está quieren hacerlo, pues aquí estoy para escucharlos. No, profesora, No sé, todo fue muy entendible. Ok, bueno. Entonces, cualquier cosa ya saben que por el grupo de Telegram me pueden preguntar. Sin embargo, antes de que la entreguen, pues quiero revisar los títulos que cada uno tenga y los voy a pedir por el grupo de Telegram para ir revisando. Y así de una u otra manera, pues podemos ir como que enfocando en lo que ustedes quieren para hacer el proyecto. Cualquier duda ya saben por dónde ubicarme. Espero que les haya servido y que tengan muy buenas noches.